Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Giovanni Samanú, director del Instituto de Investigación, del Centro de Investigaciones Sociales, perdón. Hoy día tenemos la grata posibilidad de presentar un texto. Aquí tenemos al autor, a Carlos Pacusaya Cruz, que seguramente ustedes lo conocen muy bien, no solamente por la, digamos, gran acogida y la repercusión de todo lo que plantea en el marco, sobre todo de la perspectiva del pensamiento indianista, etcétera, etcétera. Y también tenemos la presencia del profesor Alfonso Hinojosa Cordonaba, para hacerlo bien, que es docente, colega mío también en la carrera de Sociología, ha sido docente de Sociología del Trabajo. Vamos a presentarlos más, de manera más formal más adelante. Bien, el tema es el siguiente. Queremos presentar este texto que va a estar colgado a partir de las 3 de la tarde en formato virtual, pero al fin de mes lo vamos a tener físicamente para la venta, así que no se preocupen. Lo que nosotros queremos es sobre todo impedir que haya debate, haya discusión, y todo lo contrario, más bien que la gente, los estudiantes, los docentes puedan disponer de las investigaciones que se han elaborado durante los años anteriores aquí en el CIS y puedan no tener pausa, digamos, la cultura, ¿no? Ese es nuestro objetivo. En ese entendido vamos a mantener estas presentaciones de carácter virtual, pero con el compromiso de que de aquí a un tiempo vamos a tenerlas también de carácter físico. Así que esto va a suceder con el texto de Carlos, que se llama Albañiles, los constructores de la ciudad. Bien, la idea es la siguiente, y el profesor Alfonso Hinojosa nos va a hacer un comentario, luego va a reaccionar Carlos Macusaya, y vamos a abrir para que pueda haber algunas preguntas, unas 2 rondas de preguntas de las personas que nos están viendo, y ahí vamos a cerrar esta actividad por el día de hoy. Sin más preámbulos, quiero presentar a Alfonso Hinojosa Cordonaba, sociólogo, máster en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología, docente de Sociología del Trabajo, carrera de la UMSA, investigador de temáticas ligadas a la migración en el PIEB, en el CESU de la UMSA, estudios también trabajo también para el CEDLA, coordinador de la mujer, de la pastoral humana del Banco Mundial, la CLACSO, es decir, tiene una amplia trayectoria en el tema de la investigación. Profesor Alfonso. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, a todas, Carlos, Giovanni, muchas gracias por la invitación para comentar este texto, Albañiles, los constructores de la ciudad, que quiero primeramente remarcar, contextualizar en qué momento, en qué contexto se inscribe esta publicación, ¿no? Responde, creo yo, a esta lógica, a esta manera de pensar la sociología del trabajo. Y la sociología del trabajo en el país, ¿no? Creo que es poco desarrollada, está poco desarrollada. Y los estudios, las investigaciones que suelen hacerse, o por lo menos en los últimos años, al respecto son más de tipo macroeconómico, son análisis más de tipo políticas, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con el tema del trabajo en el país. Pero textos como ensayos como el de Carlos, se inscriben más en la lógica de la etnografía, de la descripción, del trabajo cualitativo, del análisis cualitativo respecto a problemáticas específicas del trabajo, ¿no? En este caso, al tema del trabajo vinculado a la construcción, corporizado en la idea del albañil, ¿no? Más adelante veremos cómo esto también se va a presentar con rostro de mujer y cuáles van a ser sus características, ¿no? Entonces, desde ya es un gran aporte, creo yo, a este ámbito de la sociología del trabajo, que, insisto, es poco desarrollado en el país y muy fragmentario también, ¿no? Primer elemento. El énfasis en los albañiles, en los constructores, creo también que es algo a resaltar, ¿no? Porque
y así lo plantea la investigación, el contexto en el cual este rubro del trabajo específicamente se desarrolla tiene que ver con un momento de auge, de crecimiento, de, entre comillas, desarrollo que experimenta el país en lo que va de este siglo, ¿no? El estudio se centra entre el 2005 y el 2016, ¿no? Pero este periodo también nos muestra, lo destaca en el texto, el fuerte crecimiento que tuvo el sector de la construcción. Un promedio de 8%. 8% de crecimiento anual es alto, es altísimo. Y esto se mantuvo durante este periodo. Pensemos lo que llevamos de siglo, estas 2 décadas, ¿no? Y ahí es obvio que también se planteen un proceso, una dinámica de crecimiento en el sector, es obvio que se planteen también aspectos que tienen que ver con transformaciones, con cambios que acontecen, no solo de orden económico, de orden material, sino también de orden subjetivo, yo diría, en los sujetos que están involucrados en este proceso, ¿no? El ensayo está fuertemente basado en dos investigaciones previas, una en el año 2005 y otra en el año 2012, que tienen que ver con el análisis del trabajo en el rubro de la construcción. El primero, el más antiguo, tiene que ver con la relación entre el trabajo en la construcción y la migración, proceso central, creo yo, que hasta nuestros días debe motivar preocupación para la reflexión, ¿no? Y el segundo, el del año 2012, que más bien centra la atención en la incorporación de mujeres en el rubro de la construcción. Vamos a ver que esto no solo se da en este periodo, que hay muchos antecedentes al respecto, pero que se da con ciertas características, ¿no? El trabajo está dividido en 10 capítulos, ¿no? 10 capítulos donde el primero de ellos, y creo yo uno de los más, el que presenta la idea central respecto al texto, tiene que ver con la racialización en la división del trabajo. Cómo este proceso de no solo división del trabajo, sino fuertemente asignado por el tema de la racialización, fue una constante en nuestra historia y marcó determinados nichos laborales. En el caso analizado, el de la construcción, el de los trabajadores vinculados a la construcción, ¿no? Los albañiles, pero también otros, sin duda, ¿no? También otros, el trabajo doméstico, por ejemplo. Y que en estos ámbitos, esto lo desarrolla ya en el segundo, tercer capítulo, cómo está vinculado también con un origen, con el origen, no con el origen del trabajador, de la trabajadora. Y ese origen es rural, ¿no? Aunque también ya para procesos más actuales, si pensamos el 2004 en proyección a lo que vivimos ahora, eso también se relativiza, diría, en la medida que no solo en términos migratorios, sino también de inserciones en determinados nichos laborales, ¿no? Los nuevos trabajadores, la nueva fuerza de trabajo proviene de áreas más bien periurbanas, con fuerte rasgo todavía o vínculo con lo rural, pero ya nacidas en áreas urbanas, diríamos. No veo periferias de las áreas urbanas. Otro aspecto donde se va a incidir en el texto, ¿no? Como que cuatro capítulos van a tener que ver con la caracterización, etcétera, del trabajador de la construcción, pero vinculados
al boom económico que vive el país, ¿no? Y como decíamos, más específicamente el sector de la construcción, ¿no? Generando que todo un proceso de reconstrucción de clases y estratos populares, ¿no? Con cambios que se dan en esos ámbitos, ¿no? Aquí creo importante detenerme en algunos aspectos que hacen al texto, ¿no? Si bien el énfasis está puesto en esta dimensión de la racialización del sector, de los trabajadores en la construcción, creo también que se dan procesos de cambio, de modificación en el proceso mismo de trabajo, que si bien está enunciado en el texto, pero creo yo no lo suficientemente desarrollados en la medida que no se trata simplemente de establecer categorías 3 en las cuales se insertan estos trabajadores, ¿no? La tradicional, la semi-industrial o la industrial, sin que hayan procesos de cambio también en los sujetos según donde se encuentran, ¿no? Creo yo que producto de la transformación, de la, entre comillas, modernización del proceso de trabajo en la construcción, específicamente en la ciudad de La Paz, no me atrevería a hablar tanto para el Alto, pero hay también un proceso que está afectando precisamente a ese trabajador que sí está racializado, ¿no? Lo está afectando en que es un proceso de disciplinamiento, es un proceso de adiestramiento en términos de búsqueda de mayor eficiencia laboral, ¿no? Todo esto que Taylor describía perfectamente, o Coriat, ¿no? Entre el paso del obrero o de oficio, ¿no? Hacia el obrero de masa, o el obrero profesional hacia el obrero de masa, ¿no? Creo que también ahí están aconteciendo procesos de transformación y sería muy interesante también ver cómo eso se cruza con no solo la dimensión racializada, prefieres no hablar de una etnificación, ¿no? Pero también cómo se cruza con la dimensión de clase, es decir, con el ascenso social, con lo que ha posibilitado las mejoras salariales al interior del rubro de la construcción, con este otro componente también, ¿no? De esa transformación en la identidad misma del trabajador de la construcción, ¿no? Y no solo por el hecho de cambiar, de ya no decir sahrahoras o break, digamos, ¿no? Sino yendo más allá de la obra, digamos, ¿no? De la construcción, a la vida misma, ¿no? Por otro lado, ya en los capítulos finales, ¿no? Que vuelve a la reflexión sobre la dimensión de la clase, de la raza, de la racialización, no de la raza, de la racialización y de la estratificación. Ahí también mencionas todo un tema referido a lo de las economías populares, ¿no? Textos que se los han trabajado acá, ¿no? Donde yo también he estado presente, pero creo que esto de economía popular excede no solo a la dimensión local o nacional, sino también tiene que ver con procesos transnacionales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, rescato la dimensión, el denominativo incluso de economía popular en la enunciación propia de los actores. No estoy refiriéndome, por ejemplo, a los trabajadores migrantes, muchos de ellos salidos del Alto, en Buenos Aires, que luego de todo un proceso organizativo empiezan a posicionar esta idea de la economía popular ligada a los talleres textiles, ¿no? Y ahí no estamos hablando de ámbitos
de circulación de capital comercial, digamos, ¿no? Como suele prevalecer acá, o es lo que mencionas en el texto, digamos, ¿no? Sino más bien capital productivo, ¿no? Entonces creo que también habría que considerar en esas discusiones, en esa reflexión más amplia, estas otras dimensiones, estas otras enunciaciones, en este caso de la economía popular, que desde el mero hecho, digamos, de un mea culpa y más de los autores que del posicionamiento, digamos, ¿no? Es interesante también en el texto la reflexión que se hace sobre la incorporación de la mujer en el trabajo de la construcción, las mujeres albañiles, ¿no? Sus limitaciones, sus presiones, los riesgos a los cuales están expuestas, pero también su relación en términos étnicos, no sé si ahora correspondería, con o racializados con los mismos compañeros constructores, es decir, con los otros albañiles, y recuperando, tú recuperas ahí Federici, pero por ejemplo Federici también ayudaría a comprender por qué ese rechazo del obrero varón hacia la mujer trabajadora también, ¿no? A partir de esta idea compartida del patriarcado del salario y cómo en determinado momento de la historia el salario familiar proscribió el trabajo femenino en el ámbito productivo para llevarlo al ámbito reproductivo, ¿no? Finalmente, el trabajo, el ensayo de Carlos sobre albañiles, los constructores de la ciudad, reflexiona sobre las percepciones percepciones políticas, autoidentificación y aspiraciones también de los sujetos, hombres y mujeres que están insertos en el ámbito de la construcción, del trabajo de la construcción en la ciudad del Alto y La Paz, ¿no? Ahí es interesante ver esta correlación también, en algunos casos no, entre ascenso social e identificación, no solo política, sino también étnica, digamos, ¿no? En todo caso, creo que es un aporte fundamental, Giovanni, desde el CIS, desde el Centro de Investigaciones Sociales de la Presidencia, a la discusión sobre estas temáticas que a partir de datos concretos nos permitan reflexionar y ampliar más, en este caso, el ámbito, por ejemplo, desde donde yo lo leo, que es la sociología del trabajo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias por el comentario. No se olviden que estamos esperando a que seguimos esperando a que participen, por favor, que puedan hacer preguntas, porque vamos a tener después de la presentación de Carlos una ronda de preguntas respecto al texto Albañiles. Bien, ahora sin más, les presento al autor, Carlos Macusaya Cruz. Estudió Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés y ha escrito varios textos. Ha trabajado también en el periódico Pucara, un periódico conocido de difusión digital, antes físico, ahora digital. Sus textos son Desde el sujeto racializado, 2014, El indianismo y el pensamiento amáutico, 2015, Batallas por la identidad, indianismo, catarismo, descolonización en Bolivia contemporánea, 2019, y junto a autor Pedro Portugal también El indianismo catarista, una mirada crítica. Él también creo que ha escrito un reciente libro y lo vende personalmente por distintos lugares de aquí, de La Paz. Así que, Carlos. Bueno, gracias Giovanni, gracias Alfonso. A ver, yo honestamente me había olvidado del texto, pero bueno, es el 2020, tenemos coronavirus y tenemos este libro de Carlos Macusaya. No es lo mejor que he escrito, honestamente, porque yo vengo de la escritura política, ¿no? Yo soy activista y entonces yo soy más inclinado a las afirmaciones taxativas, provocativas, y es un poco, a la hora de desarrollar el trabajo, fue para mí un problema, porque tenía que hacer algo a lo que yo no estaba habituado, que era un tipo de escritura académica que tiene, digamos, ciertos requisitos, hay ciertos procedimientos que, digamos, no eran a los que yo estaba habituado, a pesar de que formalmente he estado en la universidad,
Pero en mi experiencia en la universidad parece que lo académico es un pretexto, generalmente no te enseñan a investigar. Pero bueno, eso se puede discutir por otro lado. Bueno, pero en general, sobre cómo es el texto. Yo agradezco, aprovecho la oportunidad, en su momento la invitación de Amaru Villanueva, que me invitó, me hizo, conversamos y me propuso hacer un trabajo y pues a mí, a partir de mis preocupaciones sobre el tema del racismo o la racialización, se me hizo como interesante abordar un poco el tema de los albañiles, porque además tuve una experiencia, lo cuento en el texto, escuchar en el minibús a dos muchachas colegialas, si no mal no recuerdo, que hablaban de su situación económica entre chiste y chiste, y una a la otra le decía, pero pues conseguiste un albañil, en el entendido de que los albañiles tenían plata. Eso pasó más o menos el 2014, 2015, si mal no recuerdo. Los resalto porque eso no hubiera pasado el 2003, por ejemplo, o el 2020, cuando el trabajo de albañil era como la última opción. Y en cambio, cuando yo escucho esto a estas muchachas, es una situación en la que hay un boom en la economía, hay mucha inversión en construcción, no solo en el sector privado, público, y bueno, entonces ahí se me hizo como algo, que algo está pasando ahí, que antes se hubiera, digamos, escondido el oficio de albañil, porque era socialmente, digamos, mal visto, desprestigiado, y que en una situación colegialas, en este caso, pueden decir que es bueno conseguirse un albañil porque tienen dinero. Tenía que ver con el incremento en los ingresos. Eso me llevó a, digamos, a problematizarme el tema. El otro también había que introducirse en cuestiones de sociología y era para mí un poco complicado por el tiempo, porque, bueno, estuvo dividido en 3 meses de trabajo, digamos, de campo y otros 3 meses de la estructuración del trabajo, y eso un poco me apretaba, porque además había mucha información que no terminaba yo de cuajar, y hasta el día de hoy no he terminado, cuento algunas cosas. Era interesante ver las redes que se arman entre la gente que distribuye estuco, y cómo, por ejemplo, las redes que se arman para distribuir estuco era una cosa que para estudiar, cómo se vendía el estuco. Quienes vendían el estuco, por ejemplo, tenían a una trabajadora, o bueno, a alguien que estaba muy vinculada, que podía no vestir pollera, pero para ir a ofrecer estuco a las grandes construcciones en especial, iba vestida de pollera. O sea, eso también era parte de la manera de vender, digamos, el estuco, y de por medio igual había unas copas. Esto lo sé por testimonios de un par de contratistas que me comentaban. Hay un tema, por ejemplo, para mí que era muy, muy interesante. Las redes que se arman, lo mismo pasaba con la gente que proveía arena o la gente que proveía piedras, ¿no? Se armaban unas redes. Bueno, ya introducirme eso ya era todavía más tiempo. Había otras redes que por ahí salían como que paralelamente, por ejemplo, una de las cosas a mí que me llamó la atención, cómo los propios albañiles tienen espacios para compartir, yo seguramente no todos, pero había unos espacios como para compartir de distensión, por decirlo así, donde van a bailar, tomar unas copas, pero también habían, casualmente veías más allá, uno donde eran de cooperativistas, era como que espacios de compartimiento por especializados, entre comillas, ¿no? Allá iban cooperativistas, ahí iban albañiles, ahí iban otros. Algo que también me llamó la atención relacionar ahí con las cosas que salían, como me iba metiendo al tema, era cómo, no sé quiénes harán sociología o estudian la prostitución, me llamó la atención cómo entre los comentarios que salían se hablaba de cómo, al igual que pasó con la forma en que se vendía el estuco, había en la prostitución se vendía, las mujeres que se dedican al trabajo en ciertos espacios se vestían de pollera porque, digamos, los cooperativistas, los albañiles pagaban más. Ahí había algo también que era llamativo, eso había incidido en cómo, digamos, se ofrecía ese servicio, por ejemplo. Eso llamativo para mí. O sea, ¿qué quiero decir en general? Había muchas cosas que me hubiera gustado tocar, que estaban ahí, quedando desparramadas al día de hoy y me dan vueltas en la cabeza. Entonces, había muchas cosas que no pude armarlas, a la vez que yo tenía que meterme en aspectos que, digamos, no eran los que yo había trabajado antes, eso era un problema. Pero bueno, metiéndome en el asunto, traté de, como me estaba metiendo en el asunto, yo mismo no lo dominaba, entonces me dije que lo más pertinente para mí era hacer un trabajo descriptivo, pero además buscando materiales de referencia, había muy pocos trabajos respecto a la construcción o que tengan relación a esto. Y por eso me apoyé mucho en una investigación de antropología de 2005, 2003 no recuerdo bien, y en otra de un trabajo para el municipio del año 2012, que eran mis experiencias para un poco hacer los cruces de datos respecto a lo que yo encontraba en el tiempo que estaba haciendo el trabajo. Entonces, ahí hice unos pequeños contrastes. Otra de las cosas que puedo decir un poco también en este proceso de hacer el trabajo es, se fueron generando como problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que es muy evidente, académicamente uno puede ser bien riguroso y decir el objeto de estudio de Carlos Mancuso es difuso, no está plenamente definido empíricamente, por decirlo más concreto.
No hay una obra en construcción o 3 que esté estudiando específico. Y fue difícil porque uno tenía que tener vínculos con los contratistas para que te permitan hacer ese tipo de trabajo. Eso fue una complicación y con los tiempos corrían. Entonces tuve que hacer lo que pude con lo que tenía. Eso es un problema. Entonces el trabajo de campo se hizo más a partir de la colaboración de un muchacho que colaboró en la investigación, Fernando Vargas, que se metió a trabajar de albañil. Y yo, por ejemplo, antes de dedicarme de activista, yo también fui albañil, entonces también recuperé algo de ello. Pero eso complicó, decía, con el tema del objeto en específico, de la delimitación, porque no tuvimos, hubiera sido muy bueno tener el seguimiento de una obra, por ejemplo, ¿no? De una obra, cómo fluctúan los trabajadores, cómo entran, cómo salen, qué conflictos se dan. Lamentablemente, por las cuestiones de tiempo y además de acceso, algún tipo de vínculo, no se pudo hacer eso. Entonces, armamos la información a partir de la experiencia de trabajo como ayudantes en 2 obras, y de ahí, digamos, tenemos la información del año 2016, que la cruzamos con la del 2012, que la cruzamos con la de con la investigación que tomé del año 2003. En general puedo decir eso del trabajo, pero un poco ya a la distancia, hay muchas cosas que a mí, por ejemplo, algo que rescato de haber realizado este trabajo, es que ya había estado yo, digamos, dándole vueltas a la idea de racialización, un poco para salir de muchos debates indianistas donde se piensa lo indio como raza, algo biológico. Y para mí eso era un problema, entonces necesitaba una idea que me permita salir de ese debate. Y realizar este trabajo me permitió afincar esa idea en la idea de racialización, una condición social a la que se le atribuye una condición biológica. Yo lo entendí así, y este trabajo de investigación sobre los albañiles me permitió ver en qué medida la división del trabajo, la manera en que los trabajos manuales un poco más despreciados, por ejemplo, junto a la albañilería, pero también históricamente el trabajo de ser epiri, eran identificados con gente de cierta procedencia rural, que no hablaban tal idioma, que no tenían, digamos, formación mínima y por lo tanto podían realizar ese tipo de trabajos donde no se hacían esas exigencias. Entonces, por otra parte, yo rescato algo de realizar este trabajo que me permitió afincar ese tipo de ideas y reflexionarlas. Un poco viéndolo actualmente, hay algo que me llama la atención cuando veo muchos comentarios sobre la situación histórica. Para no entrar en detalles, yo lo grafico así. El 2017 me da la impresión, si no recuerdo mal, o el 2016, los del PIEPS creo que se enteraron que existía el Alto y lanzaron un concurso de investigaciones sobre esa ciudad. Y algo por ahí fue. Y lo interesante de esas investigaciones, yo una que leí es, que la tomo de referencia, es que hacen un trabajo sobre las viviendas, y una de las descripciones es muy buena para mí, para graficarlo con el presente, para hacer el contraste. Describe el Alto como una ciudad, digamos, de un predominante color de adobe. 2017, perdón. 2005, 2007, por ahí. Y hoy día uno va al Alto, se toma el teleférico, da unas vueltas, y el color es ladrillo. Eso muestra para mí gráficamente, si uno no quiere leer el libro, le da flojera. Bueno, lo que quiero decir en el libro, esos cambios, lo puede ver una foto del Alto del año 2003, 2005, y hoy día darse una vuelta por el teleférico y ver el color. Ha cambiado la construcción y eso ha incidido en transformaciones, en el propio trabajo de la construcción como una opción laboral, porque uno puede ganar entre 4.000 y 5.000 bolivianos. Bueno, en ese tiempo, no sé cómo estará ahorita, en ese tiempo podía ganar eso y es una opción, no digamos cómoda, pero nada despreciable para muchas personas. Yo tengo amigos que estudiaron una cierta carrera, pero prefirieron dedicarse a la construcción porque les estaba yendo bien. En general es lo que yo puedo decir. Yo agradezco las palabras de Alfonso. Giovanni, muchas gracias por la ocasión. Pues espero que el trabajo sea de utilidad. A mí me ayudó a madurar, a tratar de entender qué es hacer investigación. Yo venía del activismo, insisto, y en la actualidad pues me sugeriría que los temas relacionados al crecimiento económico y cómo han modificado las relaciones de trabajo, por ejemplo, la estratificación social, serían cosas que deberían, digamos, echársele ojo. Porque a la hora de hacer el trabajo, una de las cosas que a mí fue una limitante es encontrar poco material al respecto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pasaremos a las preguntas. Aquí hay 3, pero voy a leerlas una por una. La primera está dirigida a Carlos. Dice, varios de los albañiles, y pregunta Alfredo Chalco García, varios de los albañiles que especialmente jóvenes, después de largas horas de esforzado trabajo por la noche, continúan estudios superiores con la ilusión de ser ingenieros civiles, parecería que perciben el estudio como un mecanismo de ascenso social. En el estudio que hace el señor Macusaya, ¿ha visto algunas barreras que le impiden realizar este sueño? ¿Se ha visto en algunos empleados motivación para que culminen sus estudios? Yo diría, es algo complicado porque
Yo recuerdo un caso muy específico de un muchacho que, bueno, ya se dedicó a ser maestro contratista, después de pasar de toda la fase, ¿no? Desde ser peón, de ser ayudante, de ser contramaestro, de ser maestro. Él estudió la ingeniería y le faltaban recursos para estudiar ingeniería, le faltaba el tiempo, entonces tenía que combinar entre ser ayudante, medio tiempo, porque tenía un familiar que era contratista, entonces le permitía medio tiempo, pero y estudiar, y el cansancio también le impedía desarrollar su actividad normalmente, y él optó por dejar la universidad y dedicarse a ser albañil, pero no solo porque, digamos, era el cansancio, él también me dijo que era un tema económico, porque en lo práctico estaba ganando ingresos económicos más o menos que le parecían convenientes y dejó. Ese es un caso muy específico. Yo creo que se pueden identificar varios casos en ese sentido en que la gente ha optado por el trabajo por lo que se remuneraba en el momento y no necesitabas cumplir ciertos requisitos, no ibas a presentar un título de algo para ser albañil, podías ejercer, digamos, el oficio de alguna manera. Yo creo que más bien eso se presenta así. La universidad como una especie, de hecho es un mecanismo de asunto social, la universidad, pero como que tiene su proceso, y entonces es más complicado. Y en cambio, la albañilería en ese proceso de boom económico era una opción un poco más práctica, aunque de mayor esfuerzo físico, desde luego. Bien, una más aquí, Vania. Si en tu estudio has analizado la diferencia económica entre los pagos constructores entre La Paz y el Alto, o has tomado en cuenta algo así. Hay unas diferencias en ese tiempo, promedio de 10 bolivianos a 20 bolivianos. Por ejemplo, y no solo en lo económico, pero también en ciertas cosas formales. En la zona sur, algunas empresas pedían como una especie de cartas de recomendación de obras en las que trabajaron antes. Algo que no te pedían en La Paz ni en el Alto, por ejemplo, en la zona central ni en el Alto. Pero hay esa diferencia. Pero otra cosa que yo encontré, no la pude registrar, pero me parece interesante comentarlo, dejarlo ahí, es algunos albañiles decir, yo prefiero, en el tiempo del boom económico, ir a trabajar al Alto y no, por ejemplo, a Sopocachi. ¿Por qué? Es que en el Alto no te piden rebaja y en Sopocachi te piden rebaja. Eso es una cosa muy interesante. Yo lo había escuchado alguna vez de un veterinario que tenía, creo que un lugar donde atendía por la zona central de La Paz y por esas cosas de la vida, perdón, en Ciudad Satélite. Y por esas cosas de la vida, y estoy hablando de 2005, y se tuvo que ir a la ceja, y algo que le llamaba la atención, que entran señoras así humildes y demás, pero no me piden rebaja. En Ciudad Satélite me pedían rebaja. Llamativo el dato como hacen una identificación de lugares donde puedes trabajar y no te piden rebaja, te pagan algo muy concreto. Pues esta es una pregunta para ambos, pero la voy a traducir porque no es el trabajo específico el tema de albañil de Alfonso, pero si tal vez pudiera especificar el rol de la mujer en este tipo de labores, ya que tú conoces muy bien el rubro de la sociología del trabajo, ¿cuál es la participación de las mujeres en rubros parecidos al de la albañilería, en La Paz o en el Alto? Perdón. Carlos toca también esto de los antecedentes, como en la década de los 70 ya se plantea el trabajo de las mujeres vinculado a ciertas políticas públicas de municipios en ese caso, ¿no? Donde la cooperación internacional también está presente. Trabajo por alimentos, digamos, algo que en los 90 dentro del esquema neoliberal se va a replicar, digamos, ¿no? Pero en estos casos creo que es un poco distinto porque viene no está el Estado de por medio, ¿no? Yo recuerdo en fines del 2008, 2010 por ahí, ¿no? Cuando acabábamos de vivir todo este boom de la migración boliviana a España, hubo también como que desaparecieron los albañiles de determinados lugares, ¿no? Capitales de departamento. Entonces había una gran demanda de albañiles. Y esto hizo que se incorporara también, fuera un momento de incorporación, ¿no? Ya hay una asociación de mujeres trabajadoras en construcción, ¿no? Que, si no recuerdo mal, Carlos, ya son más de 10 años que tiene esta... ¿no? Esta asociación, lo cual demuestra no solo su presencia, sino los niveles de organización y de reivindicación también, ¿no? Bien, Carlos. Yo recuerdo un texto
Luciano Tapia, no recuerdo si lo citó, pero yo recuerdo que él cuenta cuando sería la guerra del Chaco. Bueno, faltaba mano de obra, pues entonces el trabajo de albañilería también ya fue siendo ejercido por mujeres, o sea, antecedentes donde las mujeres ejercen ese trabajo hay. Yo cuento también en el texto otras cosas, que es una vivencia que yo veo. Yo llegué, por ejemplo, al barrio en el que vivo de muy niño, y siempre en la construcción veía uno trabajando mujeres, desde puede ser la esposa de albañil, algún familiar, algo. O sea, yo creo que ha estado presente, sin embargo, no se la consideraba, ¿no? Era como un trabajo, podríamos decir, gratuito, no se la consideraba que como naturalmente debía colaborar al marido, etc. Yo creo que ha debido estar presente. Lamentablemente de eso no tenemos, digamos, documentación, pero un poco por lo que uno puede ver en distintos sectores de las villas, uno va a tener muy presente ahí a las mujeres. Yo recuerdo desde niño siempre las había visto. Pero un aspecto que a mí me gustaría resaltar es la diferencia, sí, salarial, ¿no? Entre varones y mujeres. No se les paga de la misma manera, se les paga de manera menor. Bueno, en ese tiempo yo no creo que haya cambiado drásticamente aquello. Y hay, digamos, ciertas maneras de acoso para que pueda ascender, por ejemplo, de peón a albañil, o para que pueda ejercer el contramaestro. Ya que una mujer en ese tiempo sea maestra contratista ya era algo raro, no es que no existía, pero era muy raro por todos, digamos, las trabas que le ponían la competencia, los hombres con la competencia laboral en ese caso, ¿no? Entonces, está presente, pero sufre muchos problemas respecto de los tratos que le pueden dar un hombre. Hay un trato diferenciado, jerárquico entre hombres y mujeres en el trabajo de la construcción, como lo hay en otros ámbitos. Bien, Carlos, una más. Bueno, como tú has explicado, te has obligado a salir del ámbito político al ámbito de investigación. Esta es más política la pregunta. ¿Qué elementos yo lo estoy traduciendo, es Ari Condori, ¿no? ¿Qué elementos de este trabajo de dinámicas sociales de los albañiles te ha ayudado a repensar la idea de racialización? Ya venía dando vueltas yo al tema de racialización, como había comentado, porque tenía que escapar del debate biologicista de lo indio, que los propios militantes indianistas, digamos, defendían implícita o explícitamente. Por eso el primer libro que publiqué es Desde el sujeto racializado, en el 2014, ya daba vueltas al asunto, pero este trabajo en específico me permitió concentrarme en un sector del trabajo, de la construcción, cuyo origen en La Paz es en su mayoría de provincias, digamos, de La Paz, de habla aymara, que entran precisamente en un ámbito en el que no se les exige formación, capacitación, y claro, también el trabajo económico, el trato económico era digamos, la última opción, como digo. Entonces, eso me permitió ver que se asentaba en cosas concretas, porque uno podría decir que 500 años nos han sometido a los indios y siempre hemos sufrido, pero uno podría tomar un caso concreto. El trabajo de la albañilería, los tratos que se dan, las diferencias, por ejemplo, del albañil hacia afuera. Yo tuve la oportunidad de hablar con alguien que en Bolivia hubiera sido considerado, digamos, de clase media, pero al salir del país tuvo que ser albañil, y ver las diferencias, por ejemplo, cuando volvió al país para ser albañil, aprendiendo a ser albañil fuera de Bolivia, no podía desarrollar el mismo ritmo de trabajo. En Bolivia, para mí, que tiene que ver con la racialización, las condiciones de trabajo, y tanto los sujetos racializados son más explotables, entonces desarrollan un trabajo más rápido, rinden más. Y la persona esta que había aprendido a ser albañil fuera de Bolivia tenía un trabajo más lento, además porque las condiciones técnicas del desarrollo del trabajo de albañilería son distintos fuera de Bolivia. Había una diferencia. Entonces, era más, aquí por decirlo así, es más natural para nosotros que los indios rindan mucho en el trabajo. O sea, trabajan más, se entiende como natural, porque las condiciones de trabajo, digamos, han condicionado eso, se han formado unas ciertas ideas al respecto. Entonces, para mí me ha sido muy útil para asentar la idea de que esto tiene que ver con el proceso de la división del trabajo, lo que, digamos, reivindicamos quienes venimos de las corrientes indianistas, y que sería muy bueno que los indianistas discutan sobre temas de división del trabajo, las diferencias salariales, incluso las diferencias entre, por ejemplo, un albañil mujer y un albañil hombre, que pueden tener el mismo origen étnico, pero que, sin embargo, no tienen el mismo trato. O sea, para mí, nos metería en un mundo de debates que nos ayudarían a superar ciertas taras que estamos reivindicando, que tenemos desde una militancia que puede tener sus méritos, pero también tiene sus problemas. Bien, bueno, esta pregunta de Lola para Alfonso, a propósito de lo que decía aquí Carlos, si este trabajo que están realizando los albañiles, las mujeres y los hombres, podría ser enmarcado dentro de un mecanismo de
proletarización, reproletarización. ¿Cómo miras ese asunto, Alfonso? Sí, yo creo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y cómo esas condiciones de trabajo han ido y están cambiando, ¿no? Carlos hacía referencia a esta presencia de la mujer cotidianamente, digamos, en estas construcciones, ¿no? Pero creo que ahí tiene que ver con o las autoconstrucciones o con dimensiones que en ámbitos urbanos replican lo rural, digamos, ¿no? Trabajos comunales, etcétera. Pero cuando ya por ejemplo, empezamos a ver cómo la mayoría de los edificios que se construyen en Miraflores, en Sopocachi, en San Jorge, etcétera, están utilizando la mano de obra básicamente masculina, ¿no? Nos damos cuenta que ya hay unas otras lógicas que están empezando a regir estas construcciones, ¿no? La lógica de la empresa está entrando está ganando espacio, digamos, ¿no? Pero, ojo, dentro de una obra también vamos a encontrar distintos tratos, ¿no? No es solo una norma, ¿no? O la de la empresa la que rige todos los ámbitos de la construcción, ¿no? Sigue prevaleciendo de manera muy fuerte, creo yo, como que lo que mencionaba Carlos, ¿no? El tema del estuco lo manejan ciertos sectores que incluso si hacemos un sondeo un sondeo nos damos cuenta de que muchos de ellos provienen de ciertos lugares específicos de la provincia, digamos, ¿no? Y sus tratos que van a hacer con los contratistas, etcétera, van a estar mediados por fiestas, etcétera. Hay todo un entramado todavía, creo yo, vinculando, ¿no? El campo y la ciudad, muy denso en esto, ¿no? Pero no podemos dejar de ver también cómo sí se está alterando el proceso de trabajo en la construcción a partir de la presencia de empresas grandes o medianas, podríamos decir, constructoras, ¿no? En ese sentido, sí, digamos, ¿no? Y también hay un trabajo muy interesante también publicado por el CIS, de Gustavo Rodríguez sobre los mineros, ¿no? Una compilación. Y ahí Gustavo Rodríguez hace referencia como el estar atento más a la cultura de los obreros o a los cambios que se están dando en esa cultura de los obreros, en este caso mineros, nos va a decir mucho de la conformación de este sujeto político, digamos, ¿no? Ahí critica a Lora y a Mitre, por ejemplo, de idealizar o dar más peso a las dimensiones técnicas que a los cambios en el sujeto mismo, ¿no? Entonces, creo yo que la presencia de estas empresas constructoras están generando cambios en el trabajo y, por tanto, también en las lógicas referidas a los sujetos en construcción, ¿no? Dale, claro. Me gustaría agregar algo en relación a la pregunta que me parece importante para diferenciar estratificación y clase y cómo se cruza con esto con lo étnico. Si uno ve, por ejemplo, el trabajo de la albañilería, y he encontrado varios casos en que personas que eran maestros o contramaestros van a prestarse dinero, van a invertir para hacerse contratistas. Y claro, ellos no van a trabajar, porque van a manejar, van a tener una, dos obras, en lo mejor el caso es tres, dependiendo. Y ahí lo que vamos a tener es que alguien que vendía su fuerza de trabajo, como maestro, como contramaestro, va a pasar a ser alguien que contrata fuerza de trabajo. O sea, hay un cambio de clase dentro de los albañiles, donde unos van a empezar digamos, a contratar, a comprar fuerza de trabajo. Entonces, étnicamente los puedes relacionar, son aymaras, de origen aymar, diferenciados en términos de clase. Pero si uno ve un poco más amplio como estratificación, y entiendo la estratificación en este caso como diferencia de ingresos económicos, y el que uno sea contratista de mano de obra, de mano de fuerza de trabajo, no necesariamente implica que uno sea rico. Hay capitalistas pobres y hay asalariados que están, digamos, bien posicionados económicamente. Entonces, yo veo que hay primero una
en lo que ha pasado con el boom económico, por lo menos se ha resaltado un fenómeno, es que los cambios de estratificación, diferencia de ingresos en estas poblaciones que se dedican a la albañilería, que pasaron a ser de ser la opción despreciada de trabajo a ser una opción nada despreciable, a cambios de clase en la que desde esa población van a emerger gente que ya no va a trabajar, no va a hacer el trabajo directo, sino que va a contratar fuerza de trabajo para que se desarrolle el trabajo, pero que sin embargo lo van a hacer a partir de sus vínculos étnicos, los vínculos que han formado en el área rural, porque el ser familiar de alguien, el ser del mismo pueblo, es lo que les va a permitir tener un vínculo más cercano con los contratistas, con ciertos, digamos, con ciertos espacios donde se están desarrollando las obras, eso les permite. Y uno además, si lo ve, uno puede decir que antes fue un albañil pobre por los ingresos. Hoy día yo creo que la construcción, por lo menos en ese tiempo, en términos de estratificación de ingresos, llegó a capas medias, porque ya ganaban entre 5.000, 4.000 bolivianos y hasta 7.000 bolivianos, dependiendo de la especificidad, de la especialización en la obra. Entonces ahí vemos cambios de clase, cambios de estratificación, pero en los que van funcionando son los vínculos locales, formados, digamos, por darle un nombre étnicamente. Bien, muchísimas gracias. Y yo creo que algunas preguntas habrían sobre estratificación y el tema del trabajo, pero ya las han respondido. Así que yo quisiera agradecerles muchísimo. Para empezar, Alfonso, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y comentar el texto. No sé si quieres decir algo antes de finalizar. No, espacios como esto, ocasiones como estas son muy propicias para tocar estas temáticas, marcar línea, incidir donde falta seguir investigando, donde falta seguir discutiendo en todos los ámbitos, creo yo. Y más bien el agradecido soy yo, Giovanni. Gracias y felicidades, Carlos. Igualmente, Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que muchos de tus seguidores te han visto en otra faceta ahora como investigador, así que se ha abierto tu abanico. No sé si quieres despedirte, Carlos. Primero, gracias por la oportunidad. Gracias por recordarme que escribí ese libro. Pero bueno, yo quiero aprovechar la circunstancia para espacio comercial. El año pasado se publicó un libro mío en Perú. Reúne algunos ensayos que yo escribí y bueno, ahora lo tenemos acá en La Paz, unas reimpresiones. Batallas, ¿no? Sí, batallas por la identidad, contactos por Facebook, 40 bolivianos hasta la siguiente semana. Espacio publicitario. Gracias. No, seguí nomás, Carlos, no, seguí nomás con tu propaganda. Bueno, muchísimas gracias a Alfonso, a Carlos, a todos ustedes por habernos acompañado a esta presentación. No se olviden que vamos a tener también la siguiente semana otras presentaciones y varios textos que ahora, este texto lo vamos a tener colgado ya gratuitamente en la página del CIS desde las 3 de la tarde, pero a partir del siguiente mes, a partir de fin de mes lo vamos a tener publicado, tanto como el que hemos publicado, Los Nietos del Proletariado, también estaba en digital, y El Capital Humano. Los 3 textos que hemos publicado últimamente de carácter virtual, los vamos a tener ya para fin de mes físicamente, para aquellas personas que les gusta, quieren tenerlo físicamente y es muy bueno. Así que muchísimas gracias, hasta la próxima presentación.